Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Bueno, se le recuerda a los asistentes que han sido convocados por una autoridad judicial a fin de resolver las controversias que entre ustedes se presentan. Si bien este es un acto que se evacúa de manera virtual, de ninguna manera le resta importancia y respeto, por lo tanto demanda de parte de los asistentes la honorabilidad y decoro que se esperarían de un acto presencial, a fin de garantizar que las declaraciones que deberán realizar cada uno de los asistentes sean completamente espontáneas. No está permitido sostener conversaciones con las personas que los acompañan en el recinto donde se encuentran, y los abogados deberán abstenerse de usar lenguaje no verbal que pueda influenciar la declaración de sus representados o de aquellas personas que hubiesen comparecido en calidad de testigos. Durante toda la audiencia no está permitido atender llamadas telefónicas, consumir alimentos. La cámara siempre deberá estar encendida y solamente será permitido retirarse del recinto donde se encuentren y de la audiencia misma cuando la titular del despacho así lo autorice. Se le recuerda a las partes que las inconformidades contra decisiones emitidas en la audiencia deberán presentarse única y exclusivamente por medio de sus apoderados judiciales. A los últimos es del caso precisarles que la formulación de recursos deberá realizarse inmediatamente se notifiquen en estrados las decisiones correspondientes, para lo cual se le solicita pedir la palabra a viva voz y de inmediato. De guardar silencio, se entenderá su asentimiento con la decisión y, por tanto, la misma quedará ejecutoriada. A efectos de evitar cualquier inconveniente futuro con la formulación de recursos, se les recomienda a los abogados mantener sus micrófonos encendidos durante toda la audiencia. Al momento de presentarse, es necesario que indiquen su nombre completo, documento de identificación, correo electrónico y número telefónico en el que puedan ser contactados. Una vez suministren dichos datos, deberán exhibir ante la Cámara sus cédulas de ciudadanía y sus tarjetas profesionales. Finalmente, a efectos de que puedan atender cualquier necesidad personal y en pro de que no se presenten interrupciones, en unos minutos ingresará la juez a la audiencia. Buenos días a todos los asistentes. Hoy, 15 de octubre del 2024, siendo las 3:09 de la tarde, este estrado judicial da inicio a la audiencia convocada a través de auto del 13 de agosto del 2024 dentro del expediente 11-001-3103036, 2024-00-27100, trámite en el cual se tiene como propósito evacuar un interrogatorio anticipado solicitado a favor de la señora Victoria Eugenia Dávila Hoyos en contra de la señora Claudia Nayibe López Hernández. Voy a conceder la palabra a cada uno de los asistentes para que por favor se identifique. Les pido me indiquen nombre completo, documento de identificación, correo electrónico en el cual puedan ser notificados. Tiene la palabra el apoderado de la parte solicitante. Doctor Sergio, por favor, lo escuchamos. Muchas gracias, su señoría, a usted y a todos los presentes. Buenas tardes. Mi nombre es Sergio Rojas Quiñones. Comparezco a esta diligencia como apoderado de la parte solicitante, Victoria Eugenia Dávila Hoyos. Me identifico con la cédula de ciudadanía, cual exhibo para efectos del registro. Gracias. Y mi tarjeta profesional es la cual también exhibo para efectos del registro. Mi correo electrónico es srojas. Ambos datos ya obran en el expediente. Muchas gracias, su señoría. Gracias. Doctora Claudia, tengo conexión de dos equipos de su parte. ¿Me escucha? Sí, señora, la escucho perfecto. ¿Desde cuál equipo veo que uno está como con una intermitencia en su conexión? Le pido por favor que se me conecte única y exclusivamente desde uno, o dejemos apagada la cámara del que se presente intermitencia para que no interrumpamos la transmisión, para que no se nos presente ningún retorno. Creo que se está conectando desde su celular, desde un equipo móvil. Sí. Desconecto el otro. Ya se desconectó el otro. Perfecto. Bien, doctora Claudia, la escucho, por favor, para que se identifique. Señoría, buenas tardes. Claudia Nayibe López Hernández. Su correo electrónico de notificación, doctora Claudia, por favor.
gmail.com. Bien, tengo ciertas interferencias en su conexión. Si esto nos impide continuar con la audiencia, se los indicaré y el despacho adoptará las medidas pertinentes. Bien, doctor Guillermo, por favor. Buenas tardes, señora juez. Guillermo Talora Lozano, identificado con cédula. Y Gracias. portador de la tarjeta profesional de abogado. Actuando en esta diligencia como apoderado de la doctora López Hernández. Perfecto. Permítame un segundo, voy a verificar que obre en el expediente el documento de identificación de la doctora Claudia. En PDF 019 fue remitido copia digital de la cédula de la doctora Claudia Nayibe López Hernández, fue debidamente incorporada al expediente. Teniendo en cuenta el poder obrante en el PDF 018, este estrado judicial procede a reconocer personería al doctor Guillermo Talora Lozano como apoderado judicial de la doctora Claudia Nayibe López Hernández en los términos y para los fines conferidos en el memorial poder que obra en la referida foliatura. Bien, en el día de hoy, tal como le indiqué al iniciar esta audiencia, tiene un propósito y es absolver un interrogatorio. Voy a darle, doctora Claudia, unas precisiones o unas instrucciones que usted deberá tener en cuenta al momento de evacuar las preguntas que le van a formular. A usted se le remitió contenido de la solicitud de prueba anticipada en el cual quedan delimitadas el objeto de la presente prueba. Lo primero que le voy a indicar, doctora Claudia, es que estas declaraciones deben hacerse bajo la grada de juramento, razón por la cual en su momento le pondré en conocimiento el contenido del artículo que establece las consecuencias de faltar a la verdad. Asimismo, existe una disposición legal que es constitucional que establece unas facultades que usted puede usar de las cuales puede hacer uso usted durante este interrogatorio anticipado. En principio, le van a realizar única y exclusivamente un máximo de 20 preguntas. Doctor Sergio, ¿va a usar usted el sobre que remitió a este estrado judicial? Le pido por favor que se concentre en la audiencia. El hecho de que estemos en una audiencia virtual no le resta formalismo ni legitimación a esta audiencia. De tal manera que le pido, si estuviéramos en una audiencia presencial, usted no estaría sosteniendo conversaciones con la gente que lo acompaña en su oficina. Le pido respeto a este estrado judicial y al resto de asistentes a esta audiencia. Respóndame por favor si va a usar el interrogatorio que remitió por correo electrónico. Eso, señoría, lo voy a sustituir por preguntas verbales que formular en audiencia. Perfecto, bien. Entonces, doctora, voy a iniciar con tomar el juramento que establece el artículo 442. Para ello, le voy a poner en conocimiento el contenido de esa disposición que indica que si usted el día de hoy falta a la verdad o la calla total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. ¿Ha sido clara la información que le he dado? Sí, señora. Teniendo en cuenta ello, le pregunto, ¿jura usted no faltar a la verdad? Juro. Bien, igualmente va a ponerle en conocimiento que según lo establecido en el artículo 33 de la Constitución Política, usted no está obligada a declarar en contra de sí mismo, su cónyuge, compañera permanente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. ¿Le queda clara la información que le he dado? Sí, señora juez. Bien, teniendo en cuenta cada una de las preguntas que se realicen durante este interrogatorio, usted deberá tener presente el contenido de esa disposición a efectos de que si a bien lo tiene, invoque la disposición en comento a efectos de dar o no respuesta a la pregunta que se le realice. Igualmente, es importante que usted tenga en cuenta que si existe alguna pregunta que se formule por parte del doctor Sergio Rojas que implique responsabilidad penal, usted tendrá derecho a abstenerse de dar respuesta y en todo caso el despacho hará la observación pertinente a efectos de que usted recuerde esta situación. Igualmente, en punto de la manifestación que se allegó por parte de su apoderado judicial, en donde informan sobre la existencia de una investigación penal que cursa en este momento ante la Fiscalía, es necesario que usted indique en el momento en que se le hagan preguntas que tengan que ver con esa situación y a efectos de garantizar la reserva de la etapa de indagación del proceso penal que lo manifieste a este estrado judicial. Bien, finalmente, y a efectos de que no se impongan en su contra las consecuencias procesales
que tiene este tipo de asunto, es importante que usted escuche con atención la pregunta, se tome una pausa para responder y adicional a eso para que permita tanto al despacho como a su apoderado evaluar la pertinencia de la pregunta. Si no entiende la pregunta, hágalo saber a viva voz para que la persona que le está preguntando o el despacho tenga la posibilidad de explicarle. Bien, en principio las preguntas que debe realizar el doctor Sergio Rojas son preguntas de tipo asertivo, de tal manera que las respuestas a esas preguntas tienen que emitirse diciendo inicialmente sí o no, y usted tiene la posibilidad de explicar o justificar su respuesta. Bien, esto no quiere decir que no se puedan hacer otro tipo de preguntas en los cuales se dará una respuesta mucho más abierta. ¿Alguna duda hasta el momento? No, señora juez, gracias por su información. Perfecto. Finalmente, indicarles a todos los aquí presentes que teniendo en cuenta que esto es una prueba anticipada, no será este estrado judicial a quien le corresponde valorar las consecuencias del proceder que se presente en este asunto por disposición expresa del inciso último del artículo 174. De tal manera que será el juez ante quien se aduzca esta prueba a quien le corresponderá valorar lo pertinente frente a la misma. Bien, entonces, siendo así las cosas y siendo clara la manifestación del doctor Sergio de no usar el interrogatorio que se remitió a este estrado judicial, le voy a pedir, doctor, que iniciemos con la primera pregunta y doctora Claudia, cuando yo le autorice responder, usted la responde. Muchas gracias, su señoría. Doctora Claudia, buenas tardes. Una pregunta inicial, su señoría, de metodología. Hay unos documentos que obran en el expediente y que voy a exhibir para efectos de algunas de las preguntas. Para facilidad, ¿le parece si los exhibo yo indicando la ruta específica donde están en el expediente? Son todos anexos a la solicitud de prueba. ¿O prefiere que le dé la indicación al despacho para que el despacho directamente los exhiba? El despacho directamente los exhibe, doctor. Por favor, me indica. Perfecto. Entonces voy a plantear el enunciado de la pregunta y lo voy indicando para la exhibición. Doctora Claudia, pregunta número 1. Le voy a poner de presente unos mensajes que corresponden a la red X, antes Twitter, y que hacen parte de los anexos de la solicitud con la que se dio inicio a esta prueba. Su señoría, si podemos exhibirle en primer lugar el anexo 6.6 de la solicitud de prueba extraprocesal. Permítame un segundo, doctor. Usted pidió copia del expediente del despacho porque una cosa son los documentos que usted remite y otra cosa es el expediente que se integra conforme el protocolo que para el efecto ha establecido el Consejo Superior de la Judicatura. ¿Tiene usted ese archivo? No tengo la nomenclatura del despacho, tengo la nomenclatura de la convocatoria. Permítame un segundo, doctor. Gracias, su señoría. Lo que usted pretende es ¿cuál tweet? ¿De qué fecha y de qué hora, doctor? Sí, es el que aparece marcado como trino de la señora Claudia López del 8 de mayo de 2024 a las 3:25 p.m., parte 1. Es el que obra como una imagen dentro de la solicitud de prueba anticipada. Está como imagen y está también anexo. Voy a remitirme al documento para que sea más fácil su búsqueda, Perfecto. al contenido de la solicitud de prueba anticipada. Gracias, su señoría. Me dijo 3:25, ¿verdad? Sí, señora. En pantalla en este momento comparto el PDF 05 de la demanda. PDF 05 escrito de la solicitud, el folio 7. La doctora Claudia tiene Gracias. esa documentación ¿tiene ese documento en su escritorio? ¿Sí alcanza a ver usted bien lo que le estoy exhibiendo? Lo alcanzo a ver aquí ampliando la pantalla. A ver, permítame un segundo y lo amplío un poco más. A ver si de pronto así. A ver. Nos toca como ponerlo un poco más pequeño.
Ahí lo veo en la pantalla, eso sí. Doctor Sergio, ¿este es el trino al que usted hace alusión? Sí, muchas gracias, su señoría. Entonces quisiera ponerle de presente ese trino y asimismo ponerle de presente los trinos que usted puede observar en el hecho 2.16. Este es el hecho 2.14, Ujú. 2.16. Usted nos avisa si quiere, doctora Claudia, cuando ya lo haya visto. Sí, lo estoy viendo en pantalla. 2.20. 2.20 en pantalla. Aquí está el trino. Más pequeño. Excuse. Y por último, 2.22. Bien, 2.22 en pantalla. El primero que usted me indicó fue discúlpeme, doctora Claudia, estoy 2.14, 2.16, 2.20 y 2.22. 2.14, recapitulando, 2.14, 2.16, 2.20 y Correcto. 2.22. Correcto. Pues excúsenme. Este último que aparece en pantalla es 2.22. Sí, señora. Está de la... El 2.20, su señoría, quiero tener identificado cada uno antes de responder. Claro que Este sí. que aparece en Este es pantalla el 2.22. El 2.20 en este momento se lo estoy compartiendo en pantalla. Está Ok. 2.20, Ujú. es este. 2.16 en pantalla en este momento. 2.16. Sí, señora. Ok. Y 2.14 en este momento en pantalla. 2.14. Bien. Con Su base señoría, esta es en... una pregunta compuesta de Solamente, muchos elementos. Yo le permítame, agradecería que se me todavía no nos precisara han hecho... exactamente qué me están preguntando. Exacto, todavía no nos han hecho la pregunta, solamente estamos para contextualizar, verificando cuáles son los tweets sobre los cuales se edificará la pregunta. Una vez se haga la pregunta, el despacho la evaluará, si estima que está compuesta por varios hechos, la dividirá. También le pido por favor que solamente cuando el despacho le autorice la respuesta, usted la emita. Doctor Sergio, ya compartimos los documentos, los mensajes que usted quería que se exhibieran. Quiero por favor que me realice la pregunta para verificar lo pertinente. Muchas gracias. Pregunta número 1. En relación con los mensajes provenientes de la cuenta de X, Claudia López Hernández, @Claudia López, que se le han puesto de presente, diga cómo es cierto, sí o no, que tales mensajes son de su autoría, señora Claudia López. Señora juez, entendemos que la solicitud que se hizo es de interrogatorio y no de declaración sobre documentos del artículo 185 del Código General del Proceso. E igualmente considero que esta pregunta es inconducente debido a que la prueba acerca de estos mensajes debe venir de una prueba documental y no de una interrogatorio de parte. Muchas gracias. Señoría, si me permite. Doctor, las Sí, objeciones, discúlpeme un segundo. Las objeciones tendrán que formularse de conformidad con lo establecido
En el artículo 202 del Código General del Proceso. Adicional a eso, la objeción planteada por el apoderado, las objeciones conforme lo establecido en el artículo 202 deben ser resueltas de plano por parte de este despacho. Deberán tener presente que esto no es una controversia que es objeto a contradicción. Tal cual lo indica el doctor Guillermo, es pertinente la objeción por él planteada, toda vez que se delimitó con claridad cuál era la prueba anticipada que se solicitaba y la misma se fundamentó en lo establecido en el artículo 184, en el cual se indica quien pretenda demandar o tema que se le demande podrá pedir en una sola vez que su contraparte conteste el interrogatorio que le formule sobre hechos que han de ser materia del proceso. Bien, esta prueba es completamente distinta a aquella contenida en el artículo 185 del Código General del Proceso, que habla sobre la declaración de documentos, entendiéndose como documentos cualquier escrito, así sea de estas características, contentivo en una red social. Entonces, la objeción va al lugar, doctor. Le pido por favor que, atendiendo la solicitud probatoria anticipada que usted mismo delimitó ante este estrado judicial, centre sus preguntas bajo ese entendido. Gracias, señoría. Entonces la reformulo. Ok. Pregunta número 1. Doctora Claudia, diga cómo es cierto, sí o no, que la dirección de Twitter @Claudia López, marcada con el nombre Claudia López Hernández, está bajo su titularidad y control. Doctora Claudia, por favor, responde. En efecto, tengo una cuenta de Twitter, hoy conocida como la red social X, donde el nombre de mi cuenta es @Claudia López, C-I-L en mayúscula, correspondiente a mi nombre, Claudia López Hernández, destacada con chulito azul. Indica que es certificada como mi cuenta personal. Bien, Gracias. doctora Claudia, a efectos de dar precisión, le pido por favor que escuche con atención todo el contenido de la pregunta para que su respuesta sea acorde con todo el contenido de la pregunta. ¿A qué hago referencia? La pregunta decía, diga cómo es cierto, sí o no. Se la voy a repetir. Que la dirección de Twitter @Claudia López, marcada con el nombre Claudia López Hernández, está bajo su titularidad y control. Le están preguntando por la titularidad y control. ¿Está bajo su titularidad y control la referida cuenta? La cuenta está bajo mi titularidad, pero en diferentes momentos, diferentes personas han tenido acceso a ella por razón de mis desempeños laborales. Ok. Luego, no está Segunda. exclusivamente bajo mi control. Segunda pregunta. Gracias. Pregunta número 2. Diga cómo es cierto, sí o no, que durante el mes de mayo de 2024, usted, Claudia López, publicó en esa red de Twitter mensajes que acusaban a la señora Victoria Dávila, Vicky Dávila, de realizar montaje o sicariato moral. Señora juez, perdón, creo que esta pregunta se refiere a varios mensajes, varios hechos. Solicito que sea dividida en varias. Doctor, la pregunta hace alusión de manera generalizada a una fecha, a una época del año. Le pido por favor, doctora Claudia, que responda a la pregunta. Em, Le repito La la pregunta, pregunta- doctora. La pregunta, escúcheme, señora magistrada, pero me parece que señora juez, pero me parece que la pregunta es imprecisa, se refiere, seguramente en ese mes yo pude haber publicado muchos mensajes. Bien, le Y está además preguntando. tiene implícito un prejuicio, y es que yo acusé a alguien. Eso es un prejuicio en esa pregunta. Doctora, voy a reiterarle la pregunta que se realizó. Pregunta, diga cómo es cierto, sí o no, que durante el mes de mayo del 2024 usted, Claudia López, publicó en esa red Twitter mensajes que acusaban a la señora Victoria Dávila,
de realizar montaje o sicariato moral? Esa fue la pregunta. Sí, le pido por favor que usted responda. Recuerde que de tener alguna duda usted con la pregunta lo puede manifestar. Usted hace alusión. Discúlpeme, usó usted la palabra, no quiero tergiversar ninguna de las manifestaciones que se hagan en esta audiencia. La pregunta es precisa, es claramente, indica frente a qué persona están indagando, frente a qué persona se hicieron las publicaciones, está acorde con la solicitud probatoria que aquí se elevó y con lo que se pretende probar conforme el contenido de la solicitud anticipada. Usted hace alusión a que pudo haber, que en el mes de mayo pudo haber publicado muchos mensajes y además tiene implícito un prejuicio. En caso de que usted considere que esta pregunta tiene alguna consecuencia de orden penal, usted está en la posibilidad de no responder la pregunta, ¿sí? Sin embargo, la pregunta es precisa, cumple con la pertinencia que establece la valoración probatoria y el decreto probatorio, de tal manera que la única observación que tiene que hacer este estrado judicial frente al contenido de la pregunta y es hacer la advertencia que eventualmente la pregunta contiene una consecuencia penal en su contra, de tal manera que atendiendo lo establecido en el artículo 33 de la Constitución, y en vista de la posible responsabilidad de tipo penal que podría desencadenarse de la respuesta que se emita a esta pregunta, usted está en la posibilidad o no de responder. Tiene usted derecho, si a bien lo tiene, a hacer uso de la posibilidad que le otorga el artículo 33. Gracias, señora juez. Entonces, uso ese derecho porque considero que en efecto la pregunta, como ya lo mencioné, tiene un prejuicio que, como usted lo ha manifestado, puede tener un contenido penal, así que uso mi derecho de abstenerme a la respuesta. Ok, doctor Sergio. Gracias. Entonces, dado que esa pregunta no se respondió, voy nuevamente con la pregunta número 3. Esta era la 3. Permítame. La Entonces, No, pregunta, discúlpeme, la pregunta número 2. 2, perdóneme. Sí. La pregunta número 2. perdón, Señora juez, perdón, pero ese sería la tercera pregunta porque ya se formularon dos preguntas. Discúlpeme, verifico lo que hay aquí. Su señoría, discúlpeme, la pregunta número 2, la propia doctora López dijo que no la respondía porque implicaba Pero fue responsabilidad penal en su exacto, contra. esa es fue mi una respuesta. pregunta que usted realizó. Es una pregunta que se evalúa y que no, usted la plantea, ella aduce que no la va a responder bajo el contenido del artículo 33. Bien, distinto es cuando se le solicita que por favor replantee la pregunta, que es impertinente o lo demás. Bien, pero esta es una pregunta pertinente, sin embargo, no se hace bajo la grada de juramento y se le da la posibilidad a la doctora Claudia López de retirarla conforme lo establecido en el artículo 33. Ella hace uso de esa disposición. Bien, entonces le pido, doctor, por favor, que usted al momento y para que no nos veamos abocados a esta situación, al momento de plantear las preguntas, usted tenga presente esa posibilidad que existe para que no veamos esa situación, en mengua de la cantidad de preguntas que usted tiene en este asunto. Su señoría, pero solo hay una norma en el código que me gasta preguntas y es cuando se trata de división de hechos. Ni siquiera cuando prosperan las objeciones se gasta una pregunta. Si la doctora no está respondiendo de fondo la pregunta, no debería contarme dentro del límite de preguntas. Doctor, pero es una pregunta que usted está planteando. Bien, le pido por Claro. favor que continuemos con el interrogatorio, tenga usted presente, evite hacer preguntas que tengan una consecuencia de orden penal para efectos de que evitemos este tipo de controversias en esta etapa. Pero debería contarme desde la pregunta 2, su señoría, no desde la pregunta 3, porque la 2 no la respondió. Señora juez, perdón, pero la única norma que yo estoy viendo en el código dice el interrogatorio no podrá exceder de 20 preguntas. Y Por eso. se han formulado dos y Pero ahora no ha vamos a respondido la 2, formulación de una tercera. su señoría. Pero No ha dice el respondido 2. interrogatorio no podrá exceder de 20 preguntas. Doctor, por favor. Ya el despacho indicó lo pertinente frente a esto, doctor. Vamos con la pregunta número 3. Le pido por favor que continuemos con el interrogatorio. Su pregunta número 3. Le pido por favor que tenga presente todas estas situaciones a efectos de que evacuemos con mayor prontitud este interrogatorio. Sí, yo entiendo su señoría, pero no me dejan poner de presente los documentos.
me cuentan el número de preguntas. Yo francamente debo elevar, pues que efectivamente creo que aquí no se está respetando el debido proceso a mi representada. Contar una pregunta que no se responde no tiene mayor sentido. No quiero polemizar, pero no me han dejado exhibir los documentos, no me permiten Doctor, frente a la contar el número de exhibición de preguntas. documentos, el despacho fue claro en indicarle la solicitud probatoria suya tiene Es un un interrogatorio de parte que interrogatorio de perfectamente parte. puede versar sobre documentos. No hay norma que lo Doctor, debió prohíba. haber ampliado usted la solicitud, ¿Por qué? invocando Si no hay también el artículo desconocimiento 184. documental ni nada de eso, doctora. Pero bueno, Continuemos, doctor, con el interrogatorio, por favor. pregunta número 3. No le voy a preguntar, doctora Claudia, sobre la veracidad o no del contenido de las grabaciones, ni sobre su responsabilidad en las mismas, ni nada que comprometa su responsabilidad penal. Solamente sobre la existencia o no de una grabación. Por lo que anticipo esto para efectos del conteo de la pregunta. Pregunta número 3. Diga cómo es cierto, sí o no, que a septiembre de 2023 existía una grabación, verídica o no, donde se escuchaba a el señor José Joaquín Silva mencionar su nombre como supuesta involucrada en un acto de recepción de pagos del Metro de Bogotá. Señora juez, solicito respetuosamente que esta pregunta se formule sin juramento, de acuerdo con las previsiones del artículo 202, atendiendo especialmente el deber estricto de mi representada de guardar la reserva sobre la indagación previa, sobre la indagación preliminar, perdón, de acuerdo con la ley 906 de 2004. Su señoría, si me permite. Lo escucho. Esta es una prueba que va a versar sobre una posible reclamación de responsabilidad civil por una serie de afirmaciones que hizo la doctora Claudia. Hago la advertencia de que yo no estoy preguntando sobre si la doctora Claudia participó o no en esos actos, si está implicado o no en esos actos, si tiene responsabilidad o no en esos actos. Eso no es nada de lo que estoy preguntando. Solamente estoy preguntando si fácticamente en septiembre de 2023 se difundió una grabación que decía eso. Es la única forma en que yo puedo practicar la prueba, porque para Bien, efectos del Perdón, tema señora juez, pero probatorio, la descripción que acaba de perdóneme, hacer. doctor, yo exacto. estoy hablando. Discúlpeme, pero doctor Sergio, la pregunta que usted planteó ha sido modificada con la aclaración que usted ha realizado, porque en la pregunta que usted planteó no preguntó si se difundió una grabación. Usted lo que preguntó, y conforme Si está en quiere la la reformulo en transcripción, esos términos. entonces La yo la reformulo en voy a esos términos. reformular, Perfecto. voy a reformular su pregunta a efectos de garantizarle que se pueda, evacuar la misma. En resumen, bien, diga como es cierto sí o no que en septiembre del 2023 y conforme la aclaración y precisión realizada por el doctor Sergio Rojas, se difundió una grabación cuya, en los términos del doctor Sergio, verídica o no, donde se escuchaba a quien dijo ser el señor José Joaquín Silva mencionar su nombre con relación a una contratación relacionada con el metro de Bogotá. Disculpe, señora juez, ¿sería posible en esa pregunta atribuir a quién la difundió, digamos, porque se difundió con la voz pasiva? Es una pregunta indeterminada. Doctor, no, la pregunta es general, es genérica. El despacho no va a hacer juicios de valor frente a quién difundió la grabación. La pregunta ya quedó, el despacho retiró de la pregunta aquellas situaciones que daban responsabilidad penal, como la afirmación del doctor Sergio Rojas relacionada con actos de corrupción frente al pago del metro. Esa aparte de la pregunta fue retirada. Entonces le pido, doctora Claudia, que responda. Diga cómo es cierto, sí o no, que en septiembre del 2023 se difundió una grabación cuya verídica o no, donde se escuchaba a quien dijo ser el señor José Joaquín Silva mencionar su nombre relacionándola con una contratación del metro de Bogotá. Le pido por favor que responda a la pregunta, doctora. La respondo en dos sentidos, señora juez. Claro que sí, usted Uno, tiene todo el derecho. No me consta ni nunca he escuchado una grabación en ese sentido. Y dos, cualquier
respuesta más allá de este sentido involucra la violación de mi obligación constitucional de reserva en un proceso judicial. Perfecto. Cuarta pregunta, doctor. Cuarta pregunta. Diga cómo es cierto, sí o no, que en el mes de octubre de 2023 se difundió una noticia en la que se decía que el mismo José Joaquín Bernal supuestamente había indicado que las declaraciones hechas por usted eran un chiste. Señora juez, no sé si el nombre de la persona es correcto en esa pregunta. Doctor, usted en la pregunta anterior hizo alusión, doctor Sergio, al señor José Joaquín Silva y en esta me Sí, está haciendo perdóneme. alusión al señor José Joaquín Bernal. Tienes razón, José Joaquín Silva. Si Bien. quiere la replanteo para que quede claridad en la pregunta. El despacho hace la precisión. El despacho, atendiendo esta situación, le transfiere la pregunta a la doctora Claudia. Diga cómo es cierto, sí o no, que en el mes de octubre del 2023 se difundió una noticia en la que se decía que el mismo José, donde se decía por el mismo José Joaquín Silva, discúlpeme, pero la transcripción de la... Doctor, le pido por favor, creo que la transcripción quedó mal. Diga cómo es cierto, sí o no, que en el mes Sí, de octubre... está bien, diga cómo es cierto, sí o no, que en octubre de 2023 se difundió una noticia en la que el mismo José Joaquín Silva indicaba que las declaraciones que había hecho contra usted eran un chiste. Y perdón, señora juez, aparte del tema del nombre, formulo la misma objeción que formulé en la primera pregunta sobre documentos. Aquí nos está pidiendo que reconozcamos un documento correspondiente a una noticia, cuestión que corresponde al artículo 185 del Código General del Proceso y que se sale del objeto del interrogatorio de parte. Su señoría, No, doctor. simplemente. Discúlpeme, doctor Sergio. Permítame y yo resuelvo. Doctora, la objeción no va al lugar, sencillamente le están preguntando si es cierto o no que se difundió la noticia en el 2023, en donde él había hecho donde el señor Joaquín Silva había hecho alusión que era un chiste. ¿A usted le consta o no que se difundió esa noticia, doctora Claudia? Señora juez, la pregunta es genérica. ¿Qué se entiende por noticia? ¿Qué medio en concreto la difundió? En hora, día, fecha, son cosas que tienen un mecanismo de verificación distinto a este interrogatorio y a los que el abogado puede acudir. Doctor Sergio, le pido por favor que me precise la fecha, la hora y el medio a través del cual, el medio al cual usted hace alusión de la noticia. ¿Qué medio publicó la noticia al cual usted hace alusión? Su señoría, sin perjuicio de que en el interrogatorio yo puedo hacer preguntas genéricas y quiero hacer notar que la doctora Claudia está siendo evasiva en sus respuestas para los fines de valoración de este interrogatorio que corresponderá a otra autoridad judicial. Una de las noticias, sin que esto sea un reconocimiento documental, se publicó el 21 de octubre de 2023 por el periódico El Tiempo, por la revista Semana. Y quisiera también hacer una anotación, su señoría. Al apoderado de la parte convocada se le está permitiendo que formule objeciones con una extensión enorme. El Código General del Proceso es claro. Se formula la objeción indicando simplemente la causal, sin motivación. Si a mí no se me va a permitir pronunciarme sobre las Bien. objeciones, al abogado se le debe exigir que sea solo con la causal, nada más que eso. Gracias, doctor Sergio. Les recuerdo en lo establecido en el artículo 202 del Código General del Proceso, establece 5 causales de objeción. El doctor Sergio tiene toda la razón. Doctor Guillermo Otálora le va a pedir que en adelante se limite a las causales de objeción establecidas en esa disposición. No se relaciona con el fin del interrogatorio, no es clara ni precisa, ya fue contestada, es inconducente o es superflua. Bien, esas son las 5 causales que establece el artículo 202. Bien, el doctor Sergio ya hizo las precisiones pertinentes. Doctora Claudia, responda por favor la pregunta. No me consta que entiende el doctor Sergio por noticia, ni tengo a mano publicaciones de esa fecha y medios de comunicación para verificar la existencia de la misma. Doctor Sergio, por favor.
Yo quiero volver a hacer constar que la doctora Claudia López está siendo evasiva, está respondiendo no me consta respecto de una pregunta que es de sí o de no, única respuesta que puede ella dar, y además se le está preguntando en general si se difundieron noticias de ese aspecto, con independencia de qué entienda yo por noticia, si ella tiene algún concepto o noción de noticia que se haya difundido para esa época con esa información, debería informarlo al despacho, su señoría. Quiero hacer constar que está siendo evasiva en la respuesta. Su Señora señoría, si juez, me permite. Doctor Guillermo, por favor, silencio. Y les pido, por favor, que no, discúlpenme, pero les pido que esto no se nos vuelva una controversia. Recuerden, ya el doctor Sergio dejó las constancias que estime pertinentes frente a la respuesta por la doctora Claudia. Igualmente, tal como él lo indicó, la valoración de la conducta asumida por la doctora Claudia deberá ser valorada por el juez al que le corresponda conocer la demanda que se pretende promover en su contra, en la cual se pretenden unos perjuicios de orden extracontractual. Bien, doctora Claudia, ¿alguna manifestación adicional en punto de la respuesta a la pregunta número 4? Sí, su señoría, debo rechazar la afirmación infundada del abogado Sergio, de mi contraparte, de que estoy evadiendo la respuesta. El doctor Sergio no puede preguntarme de manera genérica por publicaciones en medios de comunicación con una fecha precisa y pretender que yo de memoria me lo sepa y sepa qué tiene, cuando no está en los documentos que ha puesto en el interrogatorio que radicó. De manera, doctor Sergio, que al contrario, creo que usted está tratando de inducir respuestas de una manera infundada y abusiva de su posición del derecho. Yo he contestado, quiero dejar claridad, señora juez, de que he contestado conforme a todos los marcos legales que la señora juez me puso de presente, cada una de las 4 preguntas que se me formuló hasta el momento de manera directa y en el marco legal que se me ha referido. Quinta pregunta, doctor Sergio. Sí, solo para constancia respecto de lo anterior, los archivos de prensa están en el hecho 2.7. Doctor, por favor, quinta pregunta. De todas formas, tenga usted presente que los medios probatorios para establecer la existencia o no de una noticia no depende de la afirmación o no que haga la doctora Claudia. Entonces, por favor, recuerde la conducencia de los medios probatorios y de las preguntas que usted va a realizar conforme el interrogatorio que se está realizando. Quinta Quinta pregunta. pregunta. Gracias. Diga cómo es cierto, sí o no, que en el mes de octubre de 2023, el señor José Joaquín Silva señaló y difundió que la implicación que hacía de usted en un pago para el contrato del Metro de Bogotá era una broma pesada. señora juez, solicito que se formule sin juramento esta pregunta, porque responderla podría Doctor, por implicar favor. No, sí, causal de objeción. La causal de objeción, si usted va a hacer una objeción. ¿Sí? Quisiera poner de presente que la respuesta a esta pregunta podría implicar Su señoría, una eso no es una violación causal de Discúlpeme. objeción. No sé si me Perdóneme. permiten terminar la frase. No, A ver, Termino. doctor Sergio, discúlpenme en un segundo. Y doctor Guillermo, usted está haciendo alusión a una implicación de orden penal. Sin embargo, lo que está preguntando el doctor Silva es, diga diga cómo es cierto sí o no que en octubre del 2023, discúlpeme, el doctor Sergio, que en octubre del 2023 el señor José Joaquín Silva indicó que lo que había dicho con anterioridad, y creo que de alguna manera estoy haciendo alusión a lo que recuerdo de la pregunta, que lo que había hecho con anterioridad frente a la doctora Claudia López había sido una broma pesada. Eso es lo que usted preguntó, doctor Rojas. Bien, de tal manera que este despacho no advierte ninguna responsabilidad penal que pueda surgir de esta situación. La única precisión que ha de hacer el despacho frente a esa pregunta es diga cómo es cierto sí o no, y si le consta a usted, doctora Claudia, que el señor José Joaquín Silva en octubre del 2023 informó que lo que había dicho previamente frente a usted y relacionado con la contratación del metro era una broma pesada. Señora juez, contesto directamente a la pregunta en 2 sentidos. En primer lugar, no me consta la difusión de noticias en particulares medios de comunicación, puesto que no puedo recordar de memoria que haya publicado cada medio de comunicación
sobre cualquier tema en particular. Y en segundo lugar, ir más allá de esta respuesta implicaría violar la obligación constitucional de protección de la reserva que tengo sobre procesos judiciales en curso. Perdón, Sexta señoría, pregunta, doctor. pero usted ya advirtió que esto no implica responsabilidad penal. No se le Doctor, puede una cosa permitir. es la responsabilidad penal derivada de la doctora Claudia, que es una actuación personal, una responsabilidad penal su contra, y otra cosa es lo que ella está invocando frente a la reserva penal de la investigación que obra ante la Fiscalía. ¿Bien? Ella ya respondió la pregunta, indicó que no le consta, ¿bien? Razón por la cual continuamos con la sexta pregunta. Entonces déjeme dejar mi constancia consabida de que considero que la respuesta es Señora evasiva. juez. No hay aquí, perdón, no hay aquí reserva alguna. Y para efectos de que el juez de conocimiento valore la conducta de la doctora Claudia, no se están dando respuestas concretas al interrogatorio, aún a pesar de los mensajes de Twitter que ella misma publicó. Señora Continuamos juez, con la... perdón. Sí, doctor, ya la pregunta Antes quedó de concluida. continuar, solo quisiera solicitar que el señor apoderado de la parte solicitante haga esas constancias en el proceso que corresponda y no en esta diligencia. No, De lo contrario, nos Doctor, toca a las nosotros pues constancias, también responder a ellas. doctor, por favor, el despacho de ninguna manera va a limitar las constancias que estime el doctor Dejar. Igualmente la valoración corresponderá al siguiente estrado judicial. De todas formas, tenga presente que una constancia no implica un juicio de valor de parte de una autoridad judicial. Bien, continuemos, doctor. Sexta pregunta. Sexta pregunta. Nuevamente, como precisión, doctora Claudia, le voy a preguntar solamente por el hecho. No le voy a preguntar si esto tiene o no que ver con su responsabilidad penal o si es fundada o no la actuación, solamente por el hecho. Diga cómo es cierto, sí o no, que para el 8 de mayo de 2024, usted fue citada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia para que rindiera interrogatorio por la investigación relacionada con los hechos de corrupción del Metro de Bogotá. Responde a la pregunta, doctora Claudia. Señora juez, si me lo permite, nuevamente hay un intento de prejuicio del abogado. Bien, voy a en replantear la su pregunta. Lo único que Pero quiero, doctora, si me permite, doctora, expresar en completo mi argumento para que la señora juez lo valore. El señor abogado, una vez más, distorsiona o abusa de su poder de abogado aquí en este interrogatorio, porque me pide verificar un hecho, según dijo en su pregunta, y luego en el hecho menciona en concreto la palabra corrupción. Corrupción es un delito tipificado, según entiendo, señora jueza, aunque yo no soy abogada, en nuestro marco legal, que sugiere que debe haber una indagación penal o que alguien formuló una investigación penal por ese delito. Yo quisiera que se me aclarara si es eso lo que se me está preguntando o no. doctora, Porque voy una a vez más la replantear la pregunta es pregunta. ambigua y tiende Bien, la y pregunta no busca es la ambigua, distorsión. sin embargo, sí tiene afirmaciones que no son propias de este trámite que el despacho pues, no va a permitir. Bien, doctora, diga cómo es cierto, sí o no, que el 8 de mayo del 2024 usted fue citada por la Fiscalía Delegada. Discúlpeme. Por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para que rindiera un interrogatorio. Están haciendo alusión al 8 de mayo del 2024. Sí, lo que se quiere de parte del extremo demandado es que se indique de su parte si el 8 de mayo del 2024 usted fue citada por el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia para que rindiera un interrogatorio. Hasta ahí va la pregunta. Señora juez, excúseme, pero como esto es relevante, yo no tengo el conocimiento específico del derecho. Primero, no sabría decirle de memoria si fue ante un fiscal delegado ante la Corte o fue otra instancia. No El 8 podría de mayo del confirmarlo 2024 o denegarlo. la citó algún fiscal, independientemente de la jerarquización. No tengo a mano la fecha exacta que menciona el abogado, señora juez, y no quisiera ser imprecisa.
no recuerdo de memoria esa fecha en particular. Y por otro lado, hay un tercer elemento que me resulta impreciso por mi no conocimiento preciso del derecho, pero como aquí todo lo que diga precisamente puede ser usado en mi contra, prefiero pedir claridad. Y es que se me dice a un interrogatorio. Yo no sé eso qué connotación penal tenga, o si eso es distinto de rendir una versión, por ejemplo. Señora juez, no sabría. Entonces, no tengo imposibilidad para responder de manera precisa a la pregunta por 3 razones. 1, no recuerdo la fecha exacta y no tengo medio para verificar en este momento. 2, no sé con precisión si se trataba de un fiscal delegado ante la Corte o de otro tipo de fiscalía. Y 3, no sé con precisión si se refieren a qué es un interrogatorio o una versión o qué diferencia una palabra u otra pueda tener en el argot jurídico. ¿Fue usted citada por parte de algún fiscal, doctora Claudia, con relación a la contratación del metro? Independientemente de si fue para un interrogatorio o una versión libre. Señora juez, no sabría precisarle la fecha. El objeto de las diligencias que he surtido ante las diferentes instancias judiciales hasta donde se me ha indicado no tenían por objeto un interrogatorio, como usted lo menciona, ni un objeto específico como el que se menciona de corrupción en la contratación. No, doctora, la pregunta que yo le hago es general. Omitamos la palabra corrupción que realizó el doctor Sergio Rojas. Este despacho por eso replanteó la pregunta y en este momento le pregunta de manera generalizada. ¿Fue usted citada por algún fiscal para rendir declaración frente a la contratación del proyecto Metro de Bogotá? Entonces contestaría en los siguientes términos, señora juez. He acudido a las citaciones o convocatorias que me hayan hecho todas las autoridades judiciales cuando lo han considerado pertinente. Perfecto. Doctor, séptima pregunta. Su señoría, pero no respondió su pregunta. Usted le está Doctor, preguntándonos. respondió. Por favor, séptima pregunta. Séptima pregunta. Por favor, infórmele al despacho si dentro de las citaciones a las que usted dice haber acudido conforme a su respuesta anterior, se encuentra alguna citación por actos relacionados con el Metro de Bogotá por parte de un fiscal. Su señoría, inciso tercero del artículo 202. Doctor, esa pregunta es repetida. Y la respuesta fue dada con anterioridad. El despacho preguntó, la pregunta que usted está haciendo es la misma que realizó el despacho en aclaración a la que usted remitió con anterioridad, que tiene que ver con lo mismo, y frente a ello la doctora Claudia ya respondió. Pero permítame, yo tengo una duda metodológica. A mí no me quedó claro si la doctora Claudia efectivamente fue citada o no por el tema del Metro de Bogotá. Ella dijo que había acudido a todas las citaciones, eso quedó claro, pero no si la habían citado por el Metro de Bogotá. Esa es la Doctora pregunta Claudia, puntual. ¿la han citado por el Metro de Bogotá? Su señoría, reitero que he acudido a todas las convocatorias que me han hecho las diferentes instancias judiciales sobre todos los temas que ellas han decidido abordar. De memoria, no podría decirle cuál era el objeto específico que se referenció en cada una de esas convocatorias. Lo que le puedo decir con certeza es que a cualquier convocatoria que he recibido siempre de una autoridad judicial, he acudido en mi condición de ciudadana cumpliendo mi derecho y deber. Doctor Sergio. Gracias, su señoría. Nuevamente dejo la constancia de que con base en el 198, la interrogada debe venir suficientemente preparada, no puede aducir limitaciones de memoria o temas semejantes, luego está siendo evasiva en su respuesta si se le contrasta con los documentos que ella misma ha producido, esto para efectos de la valoración del juez a quien corresponderá el trámite. Pregunta, sí, pregunta número 8. Doctora Claudia, ¿dispone usted de evidencia, y de ser así, indique cuál, de que la señora Victoria Eugenia Dávila, más conocida como Vicky Dávila, hubiese alterado, influido o de alguna manera hecho alguna modificación sobre grabaciones en donde se escuchara al señor José Joaquín Silva mencionar su nombre?
Hay dos Para preguntas claridad. formuladas por usted, doctor. Perdóname. Voy a dividir su pregunta en dos Perfecto. preguntas. La primera es, ¿dispone usted de evidencia? Y la segunda, ¿cuál es esa evidencia? La Perfecto, segunda está muy bien. pregunta es viable siempre y cuando la doctora responda sí a esa pregunta que usted, la primera pregunta que realizó. Doctora, ¿le quedan claras la división de las preguntas? Me queda clara la división de las preguntas, su señoría, pero en ambas puede derivarse una connotación penal en mi contra, razón por la cual puedo abstenerme de dar respuesta, y además esos hechos o la eventualidad de los hechos que plantea el abogado hacen parte de procesos judiciales en curso frente a los cuales tengo el derecho y el deber de reserva. Gracias. Doctor, Pregunta- frente a esas preguntas. Así respondo las dos preguntas, tanto la Sí, séptima señor, como la 8 y octava. 9. Doctora, 8 y son 9. pregunta 8 y 9. Y 9, Sí. sí, señor. De tal manera, en resumen, doctor, la respuesta a esas preguntas han sido dadas de manera clara por la doctora López. Sí, para mí está bien. Décima pregunta. Décima pregunta. Doctora Claudia, ¿tiene usted evidencia de que la señora Victoria Dávila, más conocida como Vicky Dávila, hubiese influido en el señor José Joaquín Silva para que afirmara que existió alguna implicación por usted en actos relacionados con el Metro de Bogotá? La diferencia de esta pregunta con la anterior es la palabra influido. Sí, la diferencia es que en la anterior preguntaba si tenía Tenía evidencia de que se pruebas. hubiesen alterado las grabaciones y aquí sí tiene evidencia que haya influido en quien aparentemente hizo esas grabaciones. Señora juez, quiero dejar constancia que considero que una vez más el abogado está tratando de inducir respuestas abusando de su derecho a este interrogatorio y contesto nuevamente que esta pregunta nuevamente tiene el propósito de poder o el potencial de poder involucrarme en un tema penal y además los hechos a los que hace referencia hacen parte de procesos judiciales en curso frente a los cuales tengo el derecho y el deber de reserva. Pregunta número 11, doctor Sergio. Gracias. Pregunta número 11. Por favor, doctora Claudia, infórmele a este despacho si tiene usted evidencia de que la señora Victoria Dávila, más conocida como Vicky Dávila, hubiese alterado información relativa a que usted fue citada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia para que rindiera interrogatorio en una investigación relacionada con el Metro de Bogotá. Señora juez, nuevamente, esta es la quinta pregunta en la que el abogado pretende usar este interrogatorio para eventualmente involucrarme en temas de asunto penal y además los hechos a los que potencialmente se refiere hacen parte de procesos judiciales en cursos frente a los cuales tengo el derecho y el deber de reserva. Gracias. Su señoría, quisiera hacer constar respecto de las preguntas 9, 10 y 11, lo mismo que ya he hecho constar frente a las anteriores, es que considero que la interrogada ha sido evasiva si se le contrasta con los mensajes que ella misma publicó en su momento, razón por la cual pido que esta circunstancia sea valorada ante el juez de conocimiento que tramite esta causa. Pregunta número 12. El mensaje publicado por la red social X el 8 de mayo a las 3:25 de la tarde, usted escribió: el montaje de Vicky Dávila sobre el Metro de Bogotá es falso y ya fue desmentido en la Corte Suprema, la Fiscalía y la misma revista. Sobre esa frase le pregunto, ¿qué evidencia específica tenía usted de la existencia de un montaje? Señora juez, una vez más en esta pregunta se me pretende involucrar
en un tema de carácter penal y además se refiere potencialmente a hechos que están en procesos de investigación judicial en curso, frente a los cuales tengo el derecho y el deber de reserva. Pregunta número 13, doctor Sergio. Perdóname, pero para claridad del despacho, yo quisiera entender qué tiene esto de involucramiento en un tema penal. Estamos simplemente preguntando por cuáles fueron las razones por las que la doctora Claudia López, que en su momento incluso le dijo a la señora Vicky Dávila que si estaba asustada, aquí Doctor, parece sí lo hay contrario. responsabilidad penal. ¿Por qué? Hay delitos tipificados como injuria y calumnia, Ok, de tal manera claro. que sí va a lugar la constancia y el derecho Perfecto. que está haciendo la doctora Claudia de no responder las preguntas. Entendemos que haya esa precaución por parte de la doctora Claudia. Quisiera ahora preguntarle por un mensaje de Twitter que usted publicó el 3 de septiembre de 2023. En ese mensaje se lee: la misma revista Semana desde el 21 de octubre del año pasado reconoció en uno de sus confidenciales que nada de lo que se escucha en las interceptaciones es cierto y se preguntó, ¿una broma pesada? ¿Viene el cierre de la investigación? No es una broma, es sicariato moral y político disfrazado de periodismo. Por favor, infórmele a este despacho a qué se refería usted con sicariato moral y político. Señora juez, nuevamente, el abogado de la contraparte usa este interrogatorio para pretender involucrarme en temas de asunto penal que no corresponden ni tienen fundamento. Y además se refiere a hechos o potenciales hechos que están incursos en un proceso judicial en curso, frente a lo cual tengo el derecho y el deber de reserva. Gracias. Pregunta número 14. Por favor, infórmele a este despacho qué parentesco o relación tiene usted con la señora Angélica Lozano Correa. Le agradecería que me precise, señora juez, la cédula de la Doctor, persona a la que se refiere y el carácter de la persona a la que se refiere. Puede haber muchas personas con el mismo discúlpeme. nombre. Bien. Doctor, la pregunta, le voy a pedir que la pregunta la retire, teniendo en cuenta el objeto de la misma, de la prueba que usted ha realizado. Bien, usted lo que pretende es usted está solicitando una prueba anticipada con el propósito, de acuerdo al escrito de subsanación. El propósito de esta prueba es demandar de parte a la parte solicitada por los perjuicios ocasionados en virtud de las afirmaciones constitutivas de actos de difamación mediante la vía de responsabilidad civil extracontractual, por lo que están jurídicamente habilitados para solicitar esta prueba extraprocesal. Esta es la manifestación expresa que usted hizo en la solicitud en el escrito de subsanación, en la solicitud de la práctica de la prueba interrogatorio anticipado, delimitando sus pretensiones frente a este litigio. De tal manera que la relación que tenga la doctora con la doctora Angélica no es parte de este asunto. Bien, le pido por favor que la retire. Entiendo las manifestaciones que obran en el expediente, pero usted delimitó la solicitud y la única persona involucrada en este asunto en esta prueba anticipada es la doctora Claudia. Por favor, doctor. Su señoría, pero si usted ve los hechos 217 y siguientes, está la doctora Angélica por temas relacionados con la doctora Claudia. Por eso la relevancia de la pregunta. Si usted insiste, yo la retiro, pero quiero hacer notar que en la solicitud de pruebas sí está mencionada la doctora Angélica, precisamente por asuntos que tienen relación directa con la Doctor, responsabilidad retire la prueba extracontractual. de todas formas los vínculos que pueda tener para probar los vínculos de consanguinidad y de afinidad. Existen otros medios probatorios distintos. Entonces le pido por favor que retire la pregunta. Perfecto. Entonces, la retiro y Seguimos hago en la pregunta número 14. Sí. Pregunta número 14. Diga cómo es cierto, sí o no, que mediante mensaje de la red X del 8 de mayo de 2024, Vicky Dávila le pidió a usted, señora Claudia López, que rectificara la información que usted había publicado en la red X en relación con Vicky Dávila. Señora juez, objeto por inconducente. No es inconducente.
Responda, doctora Claudia. Señora juez, no, con todo respeto, no tengo memoria exacta de mis tweets, mucho menos de los tweets publicados en otras cuentas. Existen medios de verificación conducentes para verificar si Vicky Dávila dijo o no algo en su cuenta X, como lo sabe perfectamente el señor abogado. Gracias. Dejo mi constancia sobre la evasividad en las respuestas. Pregunta número 15. Doctora Claudia, diga cómo es cierto, sí o no, que usted nunca ha realizado un acto de rectificación respecto de la señora Vicky Dávila. Si usted alguna vez ha hecho algún acto de rectificación frente a la señora Vicky Dávila. Señora juez, no es clara y precisa porque se acaba de formular de manera diferente en las dos versiones. La pregunta es clara y precisa. Diga cómo es cierto, sí o no, que usted nunca se ha rectificado frente a la señora Vicky Dávila. Doctora Claudia, responda, por favor. Esta pregunta usa la palabra rectificación, que según entiendo y lo ha mencionado la señora juez a lo largo de esta audiencia, no por mi conocimiento personal, sino por lo que la señora juez ha expuesto. Es una palabra que puede involucrar un tema penal. Así que me abstengo de responderla por esa connotación. Pregunta 16, doctor Sergio. Pregunta número 16. ¿Conoce usted o conoció usted en algún momento al señor José Joaquín Silva? Doctora Claudia. Quisiera precisar o solicitar al abogado que me precise exactamente a qué José Joaquín Silva se refiere, qué identificación tiene, a qué persona en concreto se refiere. Puede haber millones de José Joaquín Silva. Doctora Claudia, ¿conoce usted alguna persona llamada José Joaquín Silva? Si quiere le complemento con el segundo apellido, su señoría, para facilitar. José Joaquín Silva Ardila. ¿Conoce usted alguna persona llamada José Joaquín Silva Ardila? No, señora, no recuerdo conocer personalmente a una persona llamada José Joaquín Silva Ardila. Gracias. Pregunta número 17. ¿Conoce usted por referencia a una persona denominada José Joaquín Silva Ardila? ¿Referencia usted a alguna persona llamada José Joaquín Silva Ardila? Escúcheme, señora juez, pero creo que ya contesté en lo anterior. No entiendo cuál es la diferencia entre conocer y referir. ¿A qué se refieren con referir? Perdóneme, usted dijo que no conocía personalmente. Le estamos preguntando ahora si, sin conocerlo personalmente, distingue, si quiere, para cambiarle la expresión, a un señor José Joaquín Silva Ardila. Le rogaría que me aclarara qué quiere decir distinguir. Están cambiando mi referir por distinguir. ¿Exactamente a qué se refiere? Son Ya términos dije con sinónimos. claridad que no Si conoce conozco. a quién se refiere la persona. Conozco, reitero la respuesta anterior. No conozco personalmente a alguien denominado José Joaquín Silva Ardila. Pero yo no le estoy preguntando si lo conoce personalmente, doctora Claudia. Yo le estoy preguntando Su bajo la gravedad del pregunta, juramento. su pregunta Perdóname que es, estoy usando la palabra, Doctor, doctora por favor, Claudia. la pregunta ya fue resuelta. Pregunta número 18. Pero su señoría me está respondiendo si conoce personalmente. Yo le estoy preguntando y usted misma lo preguntó si distingue o conoce por referencia al señor Ardila, no personalmente. Usted fue quien preguntó si referencia, conoce o referencia. Lo que hizo el Exacto. despacho fue precisar que es Perfecto. sí referencia. ¿Por qué? Retiré la Exacto. palabra conoce porque era la palabra que usted había usado con anterioridad. La doctora Claudia ya emitió la respuesta que a bien tiene frente a su pregunta y así como usted lo ha hecho con el resto de respuestas, usted puede dejar las constancias que estime pertinentes, cuya valoración estará a cargo del juez Perfecto. ante quien se aduzca la prueba. Entonces dejo la Pregunta número constancia de que 18. la respuesta es evasiva para efectos de la valoración de la prueba que corresponda en el proceso de conocimiento. Pregunta número 18. Diga cómo es cierto, sí o no, que el 8 de mayo de 2024, Revista Semana publicó una noticia titulada Urgente Claudia López a interrogatorio por posible corrupción en el metro y presunta financiación ilegal de campaña. No le estoy preguntando por
si usted está involucrada, no está involucrada, si los hechos son ciertos o no son ciertos en cuanto a lo que dice la noticia, sino si usted sabe si es cierto sí o no, qué revista Semana publicó esa noticia. Señora juez, considero la pregunta inconducente. Es inconducente, doctor Sergio, el medio probatorio para probar sobre la publicación en la fecha y por el medio, el periódico al cual, el medio de comunicación al cual usted ha hecho alusión es otro. La afirmación de la doctora Claudia frente a eso no constituye una prueba de la publicación a la que usted ha hecho alusión. Por eso le pido por favor que replantee su pregunta o la... Planteo la pregunta. Pregunta número 18. ¿Se refirió usted, doctora Claudia, a una noticia publicada por Revista Semana el 8 de mayo de 2024, titulada Claudia López a interrogatorio por posible corrupción en el metro y presunta financiación ilegal de campaña? Como el señor abogado lo sabe y como lo acabamos de ver en la pregunta anterior, el medio de verificación es verificar en mis redes sociales, si así lo quiere ver, si hice o no alguna referencia precisa, de manera que en este, como en los casos anteriores, le solicito que practique la prueba pertinente por el medio de prueba pertinente para verificar una publicación en ese o en cualquier sentido. Muy bien. Dejo constancia de que la respuesta es evasiva. Está pidiendo que acuda a otro medio probatorio. Y 19, doctor. pregunta número 19. Diga cómo es cierto, sí o no, que mediante mensaje de la red X, usted manifestó que la señora Vicky Dávila manipuló la información que le filtraron, hizo un montaje en portada para difamarme. Señora juez, considero la Doctor. pregunta inconducente. Doctor, por favor, la pregunta es conducente, doctora Claudia. ¿Qué tiene que responder frente a esa pregunta que le plantea? Dos cosas, señora juez. Una vez más, y como la señora juez lo ha manifestado en otras preguntas, aquí se me pide verificar o dar testimonio sobre una publicación. Como el señor abogado perfectamente lo sabe, hay medios probatorios pertinentes en este interrogatorio para verificar una publicación, así que le sugiero hacer su trabajo. Y por lo demás, la manera como está planteada la pregunta podría implicar un tema penal, razón por la cual me abstengo en mi derecho de no responder. Última pregunta, doctor Sergio. Solo una manifestación. La respuesta es evasiva. Aquí, doctora Claudia, yo estoy haciendo mi trabajo. Usted lo sabrá perfectamente en un futuro. El interrogatorio es un medio para hacer este tipo de preguntas sin ninguna dificultad. Pregunta número 20. Diga cómo es cierto, sí o no, que a la fecha de hoy subsiste una investigación que la vincula a usted con actos relacionados con el Metro de Bogotá. Señora juez, esa pregunta ya fue formulada anteriormente. No ha sido formulada, doctor. Doctora Claudia, ¿conoce usted de alguna investigación? Perdóneme, porque no quiero... Le rogaría, señora juez, que repitan la pregunta, porque ¿qué quiere decir la investigación sobre el Metro Bogotá? ¿Qué quiere decir exactamente? ¿A qué se refiere? Permítame, doctor, un segundo, doctora, le voy a pedir que guarde en silencio un momento para que no se me extienda la transcripción. La pregunta fue, diga cómo es cierto sí o no que a la fecha de hoy subsiste una investigación que la vincula a usted con actos relacionados con el Metro de Bogotá. Esa fue la pregunta. ¿Cuál es la duda que usted tiene frente a esa pregunta, doctora? ¿Qué quiere decir actos relacionados con el metro? Doctora, la pregunta se está planteando así a efectos de no incluir afirmaciones en la pregunta que den lugar a responsabilidad penal. Por eso el despacho la acepta como válida dentro de este interrogatorio. Sin embargo, la única modificación que va a realizar este despacho, ¿sí?, es diga cómo es cierto sí o no, y si a usted le consta si a la fecha subsiste alguna investigación que la vincule a usted con actos relacionados con el Metro de Bogotá. Señora juez, me parece que la pregunta es
genérica, porque investigaciones en curso relacionadas con el Metro de Bogotá puede haber en muchas instancias. ¿Alguna? O sea, So, ¿usted el Metro de conoce? Bogotá el Metro de Bogotá es excúseme, termino mi respuesta. El Metro de Bogotá es una entidad pública que es objeto permanente de investigaciones ante cualquier ente. Si hay o no investigaciones en curso relacionadas con el metro, pues es algo que yo no puedo verificar, porque no soy quien para verificar si hay o no investigaciones en curso relacionadas con el Metro de Bogotá. Le están preguntando si no solamente, no le están preguntando de manera genérica por investigaciones por el Metro de Bogotá, sino le están preguntando por investigaciones que la vinculen a usted con el Metro de Bogotá. ¿Conoce usted? La ¿Sabe palabra usted? ¿Tiene vincular, conocimiento? la palabra vincular deja una ambigüedad que puede interpretarse como vincular en relación con algo de contenido penal, razón por la cual la pregunta tiene por objeto autoinducirme a reconocer algo que no es pertinente. En ese sentido, ejerzo mi derecho y deber constitucional de no responder. Bien, hemos así terminado el límite de las 20 preguntas. ¿Alguna manifestación adicional, doctora Claudia? Quiero dejar constancia, señora juez, que en dos sentidos. Por un lado, agradecerle a su señoría la imparcialidad y respeto con el que ha conducido este interrogatorio. Y en segundo lugar, decir que reitero, como quedó en constancia en cada una de las preguntas, que este interrogatorio ha sido por parte del señor abogado de la contraparte capcioso, conducente a tratar de involucrarme en temas de naturaleza penal, abusivo en el sentido de pretender hacerme especular o recordar de memoria cosas que pueden ser verificadas por medios probatorios adecuados, cosa que él conoce como abogado, pero que no está ejerciendo de manera debida, de manera que he cumplido en el marco de del marco legal de este tipo de interrogatorios, he respondido con claridad y como lo dije al principio, bajo la gravedad del juramento, diciendo lo que me consta este interrogatorio pese a la acción indebida, abusiva y malintencionada del abogado de la contraparte. Bien, doctor Sergio, doctor Guillermo. Doctor Sergio, les pido por favor que no entremos en un debate frente a las manifestaciones de la doctora Claudia. El despacho, lo primero que debe dejar constancia es que sea garantizado por parte de este despacho el uso o el ejercicio del derecho constitucional que el legislador, el constituyente, estableció en cabeza de cualquier ciudadano, específicamente el contenido del artículo 33 de la Constitución. Bien. Quisiera dejar mi constancia sobre el tema de la valoración del interrogatorio, su señoría, en los términos del Claro que sí, 212 doctor. siguientes. Muchas gracias. Simplemente Escucho. hacer constar que en las distintas respuestas la señora Claudia López fue evasiva a las preguntas. Ninguna de las preguntas giró en torno a posibles responsabilidades penales. Todas giraron en torno a las manifestaciones que ella misma hizo en la red X, antes conocida como Twitter, y aún así las respuestas no fueron claras ni precisas. La valentía que parece que le asistió cuando publicó los mensajes de Twitter no es la misma que le asiste ahora, que Por indica favor, que estos evitemos hechos Esa es una juicios valoración aparentemente de la valor. irrespetuosa de su involucran Por favor, voy a penalmente, silenciar cosa los que ella micrófonos. misma... Juez, por favor. Voy a silenciar en este momento los micrófonos de todos. Y les pido que controversia, la misma situación que dio lugar a la controversia en la cual se presenta entre las partes aquí involucradas, no se repita el día de hoy. Entonces les pido por favor que se limiten única y exclusivamente a dejar las constancias que en derecho correspondan y reitero, si ya frente a eso ya terminó la intervención del doctor Sergio Rojas, doctor Guillermo, su intervención no sé a qué se debe, sin embargo le anticipo que en caso de que su intervención tenga un propósito similar al que ya hemos escuchado, el despacho silenciará su micrófono. Doctor Sergio, ya el despacho entendió la constancia que usted iba a realizar frente a lo que usted estima en su criterio son respuestas evasivas o abstención de responder por parte de la doctora Claudia.
Ya, como lo hemos reiterado a lo largo de este interrogatorio, la valoración de ese proceder deberá ser evaluado por parte del juez ante quien se aduzca esta prueba. Doctor Guillermo, ¿alguna manifestación que no genere una contradicción innecesaria en este asunto o un debate innecesario en este asunto? Ninguna, señora juez, solamente dejar la constancia contraria en el sentido de que se ha atendido de manera diligente este interrogatorio, se han respondido todas las preguntas que se pueden válidamente responder y será en el proceso principal en el que controvertiremos todas las afirmaciones infundadas que se han hecho en esta diligencia. No queda más sino agradecerle a usted, señora juez, por la conducción de esta diligencia. Muchas gracias, su señoría, muy amable. Bien, a ustedes. Entonces, siendo las 4:29 de la tarde, se da por finalizado el interrogatorio anticipado de la doctora Claudia Nayibe López Hernández. Desde ya se indica que una vez firmada el acta constitutiva de esta audiencia, será remitida a los correos electrónicos de las tres partes asistentes a la doctora Claudia, junto con los apoderados aquí presentes, será remitido el acta. En el acta estará el enlace contenido de la grabación. Les pido por favor que lo descarguen inmediatamente les llegue, porque existen eventualidades en las cuales esas grabaciones se pierden para que obre dentro del material y de los documentos y archivos personales de cada uno de ustedes. Así las cosas, se da por concluido la prueba anticipada, por cumplido el propósito, y finalmente en el acta también se dejará insistente constancia de lo establecido en el último inciso del artículo 174 del Código General del Proceso. Una vez remitida el acta a ustedes por secretaría, por favor, archívense las diligencias y déjense constancia en el siglo XXI sobre la culminación del presente trámite. Buena tarde para todos ustedes, ya Muchas pueden gracias, su desconectarse. señoría. Muchas gracias a todos, muy Que amables. estén muy Muchas bien. gracias, señoría. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.